Yo jamás pensé que terminaría contando esto. Durante años guardé silencio, con temor y temblor. Pero lo que vi, lo que escuché, lo que sentí aquella noche, no puede seguir oculto. Pablo Escobar, el narcotraficante más sanguinario de la historia moderna, no solo fue un hombre poderoso en la tierra, fue esclavo de fuerzas espirituales que lo arrastraron directo a la condenación eterna. Y hoy, por mandato del Señor, debo revelarlo. Todo comenzó en una vigilia de oración, a las 3 de la madrugada. El Espíritu Santo se movía con poder. Estábamos postrados, clamando por las naciones, cuando de pronto una visión se abrió ante mis ojos. Sentí como si mi alma fuera transportada fuera del tiempo. El Señor me mostró un lugar oscuro, ardiente, lleno de gritos desgarradores. Era el infierno. Vi a muchos rostros conocidos, pero hubo uno que me estremeció. Entre cadenas, envuelto en llamas vivas, estaba él, Pablo Escobar. Su rostro, deformado por el tormento, no tenía el orgullo de sus días de gloria. Gritaba, suplicaba, maldijo el día en que hizo el pacto. Pude ver cómo, en vida, Escobar no solo traficaba droga, traficaba muerte, destrucción, maldiciones. No le bastaba con el dinero. Su ambición lo llevó a buscar protección espiritual. Recurrió a brujos, paleros, sacerdotes de lo oculto. Entregó su alma por poder. El precio fue altísimo. Un ex sicario convertido al cristianismo me confirmó que Escobar tenía altares en sus casas. Sacrificaba animales, invocaba entidades. Quería ser invisible a la ley, invencible ante sus enemigos, me dijo. Pero nadie burla al Altísimo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. La Biblia advierte que el que cava un pozo caerá en él. Eclesiastés 10:8. Y así ocurrió. Escobar fue traicionado por sus propios hombres. Su arrogancia lo cegó. El día de su muerte, creía que escaparía una vez más. Pero el cielo ya había dictado sentencia. Su juicio no fue ante jueces humanos, sino ante el trono blanco. Vi demonios arrastrarlo. No hubo misericordia. Escuché sus palabras. Pensé que todo era mentira. Creí que el infierno era un cuento. Pero ya era tarde. Lo que sembró, lo cosechó. Jesús fue claro. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Juan 10:10. Eso fue exactamente lo que hizo. Y eso fue lo que recibió. Lo más aterrador no fue verlo entre fuego. Fue ver cómo su mente aún recordaba todo. Los asesinatos, las traiciones, las burlas a Dios. La memoria no muere en el infierno. Allí no hay olvido, ni descanso, ni redención. Solo eternidad en agonía. Escobar, el rey de la cocaína, era ahora esclavo, mendigo espiritual, alma en pena. Gritaba el nombre de su madre, clamaba por una segunda oportunidad. Pero el tiempo de la gracia había terminado. El Señor me dijo, muchos como él caminan hoy por el mismo sendero. Adviértelo. No comparto esto para alimentar el morbo, sino porque hay una generación que glorifica el mal. Jóvenes que visten camisetas con su rostro, que repiten su nombre como si fuera un héroe. No lo es. Fue un instrumento del diablo. Y su final fue peor que cualquier castigo humano. El infierno no es simbólico. Es real. Yo lo vi. Sentí el calor, el hedor, el miedo. Escuché las cadenas arrastrarse. Vi a espíritus burlones reírse de las almas atrapadas. Escobar, quien en vida mandaba a matar con una llamada, ahora no podía mover ni un dedo sin ser azotado. Recordé las palabras de Jesús en Lucas 16, 23, 24, sobre el rico que murió y fue al Hades, y desde allí rogaba una gota de agua. Escobar también rogaba, pero no había agua, no había consuelo, solo fuego, remordimiento y horror. Me pregunté, ¿y si hubiera escuchado la palabra? ¿Y si alguien le hubiera predicado con poder? Pero el Señor me respondió, tuvo oportunidad, despreció mi voz,
Su corazón se endureció. Dios es justo. No hay excusa para quien vive en la iniquidad y muere en rebeldía. Este testimonio no es ficción, no es metáfora, es una advertencia divina. Hay pactos que parecen traer poder, pero acarrean muerte espiritual. Escobar firmó con sangre su sentencia, y millones caminan rumbo al mismo destino, engañados por la fama y el dinero. Pero hay esperanza. Mientras tengas vida, puedes arrepentirte. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Su sangre es más fuerte que cualquier pacto oculto. Solo en Él hay salvación. Hoy puedes escoger: seguir el camino de Escobar o rendirte a Cristo. No esperes una visión. No esperes morir. La eternidad comienza ahora, y si no eliges al Cordero, terminarás con los lobos. Pablo Escobar eligió mal, y ahora es un lamento viviente en las regiones de sombra. Decide hoy, porque está escrito. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Yo vi ese juicio, y no quiero que tú lo experimentes. Este es el clamor de un alma que fue testigo del más profundo abismo. No soy mejor que tú. Solo fui llamado a alertarte. Y si escuchas esta palabra y endureces tu corazón, quizás no haya otra oportunidad. Después de esa visión, pasé días sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver su rostro envuelto en llamas. Había algo en sus ojos que me perseguía. No era solo dolor, era terror eterno. Entendí entonces que el infierno no es solo castigo, es también conciencia. La persona sabe que ya no hay regreso. Muchos me preguntan si realmente vi al verdadero Pablo Escobar. No tengo duda alguna. El Señor no me mostró una imagen simbólica. Era Él. Lo reconocí al instante, pero no por su rostro físico, sino por la podredumbre espiritual que emanaba de su presencia. Era un alma que se burló del Altísimo y que ahora gemía sin consuelo. En la visión, otros demonios se burlaban de él. Lo llamaban el gran patrón, el invencible, el que mataba sin mancharse las manos. Le gritaban: ¿dónde está tu ejército ahora? Y él solo lloraba. Fue entonces que escuché su voz claramente: advertid, advertid a los que siguen mi camino. El infierno no es un mito. Esa frase retumbó en mi espíritu. El Señor me decía: escríbelo, dilo en público. Aunque se burlen, aunque te llamen loco, abre la boca y no calles. Recordé a Ezequiel cuando fue levantado como atalaya. Si el atalaya ve venir la espada y no advierte al pueblo, su sangre será demandada de su mano. Ezequiel 33:6. Muchos hoy quieren un evangelio cómodo, un Cristo sin cruz, una fe sin arrepentimiento. Pero no fue eso lo que salvó mi vida. Fue el fuego del Espíritu, el quebranto, el llanto profundo por mi condición de pecador. Y por eso sé que debo hablar del juicio. Porque sin juicio no hay temor, y sin temor no hay salvación. Durante días, mientras ayunaba, seguía teniendo visiones. Vi como miles de jóvenes idolatraban a Escobar. Vi tatuajes con su rostro, series, canciones, camisetas. El infierno se regocijaba. El enemigo no solo lo destruyó a él, sino que ahora lo usa como símbolo para atrapar a otros. ¡Qué astuto es Satanás!, pensé con dolor. Escobar había sellado un pacto, sí, pero no fue con Dios. Fue con principados, con potestades, con espíritus inmundos. Creyó que podía dominar las tinieblas, pero las tinieblas lo devoraron, porque está escrito: cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Me pregunté entonces cuántos líderes, cuántos famosos, cuántos ricos hoy están haciendo lo mismo. Piden poder, influencia, dinero y venden su alma. No lo hacen siempre de manera literal, pero entregan su conciencia, su moral, su eternidad. Y cuando quieran recuperarla, será tarde.
tal como le pasó a Escobar. Vi una multitud en el infierno. No eran todos asesinos. Algunos eran personas buenas, según el mundo, pero habían rechazado a Jesús. No basta con no matar ni robar. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Escobar nunca quiso ese camino. Eligió otro. En una de las visiones más profundas, escuché una conversación demoníaca. Decían: leí, dimos mujeres, le dimos fama, le dimos poder, y ahora es nuestro trofeo. Y comprendí que muchas veces lo que el mundo aplaude, el cielo lo abomina, y lo que el infierno exalta termina siendo su esclavo. No vi a Escobar como alguien poderoso, sino como un niño aterrado, destruido por su propio orgullo. Clamaba por agua, pero lo único que recibía era azufre. Pedía perdón, pero ya no había oportunidad. El tiempo de la misericordia había pasado. Ahora quedaba solo la justicia divina. Y en medio de ese horror, entendí algo más profundo. El infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero el que rechaza a Cristo se une voluntariamente al destino del enemigo. El juicio es el resultado lógico del rechazo al Salvador. Vi al mismo tiempo una puerta abierta en el cielo. Era hermosa, llena de luz. Una voz me decía: esta es la puerta estrecha que Escobar despreció. Esta es la que muchos hoy aún pueden escoger, pero deben hacerlo ahora. Sentí una urgencia como nunca antes. Desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado. Me postré en el suelo y lloré. No podía soportar el peso de lo que había visto. Era demasiada gloria y demasiada condenación al mismo tiempo. Me pregunté: ¿por qué yo? ¿Por qué mostrarme esto a mí? El Señor me respondió: porque tú hablarás lo que otros callan. Y desde entonces no he dejado de advertir. No me importa si me llaman fanático. No me interesa la aprobación del mundo. Sé que el mensaje que cargo es vida para los que creen y condenación para los que desprecian. El Evangelio no es un juego, es una espada de doble filo. He visto la oscuridad con mis propios ojos. He sentido el lamento de los condenados y también he visto la gloria del Cordero. Por eso grito: apártate del camino ancho, huye del engaño. Cristo es la única salida. Nadie más puede romper cadenas eternas. Escobar tuvo todo, pero murió vacío. Caminó entre millones, pero terminó solo. Fue temido por presidentes, pero hoy es burlado por demonios. El mismo que mandó a asesinar niños, hoy clama como un niño abandonado. Esa es la realidad del infierno. Justicia pura, sin aplausos ni aplazamientos. Quizás tú pienses que aún tienes tiempo, que puedes vivir a tu manera y cambiar después, pero nadie sabe si habrá un después. El ladrón en la cruz fue salvo en el último segundo, sí, pero hubo otro ladrón a su lado que se condenó. No juegues con tu eternidad. Hoy puedes hacer lo que Escobar no hizo: rendirte. Hoy puedes romper todo pacto con el pecado, con el orgullo, con el mundo. Hoy puedes correr a los brazos de Jesús y evitar la tragedia más grande: perder tu alma para siempre. Porque sí, yo lo vi, lo escuché, y por más duro que parezca, no me callaré. Mientras me quede aliento, seguiré diciendo: el infierno es real, pero Cristo es la esperanza. Corre hacia Él, hoy, antes que sea demasiado tarde. Desde esa experiencia, mi vida cambió para siempre. Ya no podía mirar el mundo con los mismos ojos. Todo lo veía bajo una nueva luz. La luz del juicio eterno y la urgencia del arrepentimiento. Cada rostro que cruzaba por la calle me hacía pensar: ¿sabrá esta persona que puede perder su alma en un instante? Muchos se ríen cuando uno habla del infierno. Dicen que es un invento, una fábula medieval. Pero yo lo he visto. No en sueños vacíos, sino en una revelación espiritual que marcó mi alma con fuego. Nadie que vea ese lugar puede seguir viviendo igual. Nadie que escuche el crujir de dientes puede bromear con la condenación.
Escobar era una figura enigmática. Incluso en el infierno conservaba un aire de grandeza rota. Era como un rey sin trono, como un guerrero vencido, como un titán que cayó desde muy alto. Y esa caída lo había quebrado por dentro. Ya no había soberbia en él, solo desesperación. Vi cómo otros condenados lo señalaban. Algunos lo odiaban, otros lo acusaban. Por tu culpa caí aquí, le gritaban. Porque muchos siguieron su ejemplo, inspirados por su supuesta inmortalidad. Él no fue solo culpable de sus propios pecados, sino también de haber arrastrado a miles a imitarlos. Es allí donde entendí el peso de la influencia. No basta con decir, yo no obligué a nadie, porque si con tu vida alientas al pecado, eres cómplice. Jesús dijo que si hacemos tropezar a uno de estos pequeños, más nos valdría atarnos una piedra de molino y lanzarnos al mar. Mateo 18:6. Eso vi cumplido en él. En una de las visiones más aterradoras, lo vi siendo arrastrado por una bestia espantosa, cubierta de escamas, con ojos de fuego. Lo arrastraba por un río de lava donde otros condenados clamaban su nombre, algunos con rabia, otros con burla. El que fue temido por tantos, ahora era símbolo de derrota. El Señor me hizo sentir por un instante lo que Él sentía, una mezcla de culpa, vacío y ausencia total de esperanza. Era como caer al abismo sin fondo y saber que nunca tocarás tierra, una eternidad de caída sin redención. El alma no muere allí, sigue sintiendo, y eso es lo más cruel. Pero en medio de tanto horror, también vi la gloria de la cruz. Una luz apareció a lo lejos, no para él, sino para quienes aún viven. Era como si el cielo gritara desde lo alto, este es el camino, este es el escape. Y vi una cruz ardiendo, brillando con una intensidad imposible de describir. Entonces comprendí que la sangre de Cristo no se mezcla con el poder humano. No hay trato con Dios sin rendición total. Escobar quiso manipular el mundo espiritual como manipulaba a sus enemigos, con chantaje, con violencia, con control. Pero en el reino de los cielos, los soberbios no tienen entrada. Al despertar, lloré como un niño. Mi cuerpo temblaba. Sentía que acababa de regresar del borde de la eternidad. No podía articular palabras. Solo repetía, gracias, Señor, gracias por no haberme dejado morir en mi pecado, porque entendí que todos somos capaces de terminar como Él, si ignoramos al Salvador. Desde entonces, no solo predico, clamo, grito, me rompo por dentro cuando veo jóvenes entregarse al pecado sin temor. No saben lo que les espera, no conocen la dimensión del castigo. Y lo peor es que muchos en la iglesia ya no hablan de eso. Temen ofender. Temen perder seguidores. Pero no vine a agradar a los hombres. Vine a obedecer a Dios. Y si me toca perder todo por predicar esta verdad, lo perderé con gozo. Porque lo que vi, lo que escuché, fue demasiado real. Escobar no es un mito. Su condenación tampoco lo es. Hay quienes me dicen, Dios es amor, no puede castigar así. Pero la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Amor no significa impunidad. La justicia es parte del amor. Y sin Cristo, todos estamos sentenciados. Todos somos culpables. Todos necesitamos un Salvador. Pablo Escobar tuvo muchas oportunidades. Dios le habló a través de personas, circunstancias. Incluso su madre oraba por él. Pero él cerró su corazón, se burló de la fe, persiguió a cristianos. Se alió con lo oculto. Y aunque parezca duro, recibió exactamente lo que sembró. A veces me pregunto, ¿cuántos más están siguiendo sus pasos hoy? ¿Cuántos hacen pactos sin saber lo que firman? ¿Cuántos venden su alma por fama, sexo o poder? Y lo peor, ¿cuántos cristianos se están enfriando, permitiendo que el mundo les moldee? Esta generación necesita volver al temor de Dios,
Necesita recordar que la eternidad no se cancela porque tú no creas en ella, que el infierno no desaparece porque tu pastor ya no lo mencione, que Satanás no deja de existir porque te parezca anticuado hablar de él. Yo vi a Escobar, y su lamento no era por haber perdido dinero, ni siquiera por haber muerto, era por haber despreciado al Creador. Esa fue su mayor herida, su mayor error, porque nada, absolutamente nada, compensa una eternidad lejos de la presencia de Dios. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Es una advertencia, es una señal divina. Aún puedes decidir, aún puedes salir del camino ancho, aún puedes romper ese ciclo de maldad que heredaste o adoptaste. El cielo te llama, pero debes responder ahora, no mañana, no después, ahora. Porque el mismo Dios que me permitió ver el infierno, también me mostró la gloria. Y esa gloria está reservada para los humildes, para los que se arrepienten, para los que reconocen su necesidad de perdón. No hay pecado demasiado grande para la cruz, pero sí hay orgullos demasiado altos para entrar por la puerta estrecha. Después de aquellas visiones, entendí que muchos están muertos en vida. Caminan, respiran, se ríen, pero sus almas están secas, vacías, condenadas. El mundo los aplaude, los envidia, los imita, pero no sabe que detrás de cada éxito sin Dios hay un abismo que se abre en silencio, esperando el momento de devorarlos. Escobar tenía casas, aviones, ejércitos privados, y sin embargo, no tenía paz. Era perseguido por sus propios demonios. No dormía, no confiaba en nadie. Cambiaba de escondite como un animal acorralado. ¿Y para qué? Para terminar su vida abatido como un perro y su alma encadenada en el infierno. Vi con claridad que no hay riqueza que compre el alma, ni fama que convenza a Dios, ni contactos que sobornen al cielo. Allí donde él cayó, todo lo que construyó se convirtió en polvo. No importaba su nombre, ni sus hazañas, ni su imperio. El infierno no respeta logros humanos. Solo reconoce rebeldes que nunca se arrepintieron. En una visión distinta, fui llevado a un lugar lleno de puertas selladas. Cada puerta representaba una oportunidad que Dios le dio a Escobar. Era impresionante ver cuántas veces el cielo intentó alcanzarlo. Personas que le predicaron. Momentos de enfermedad. Sueños que lo inquietaban. Lágrimas de su madre. Pero él cerró cada puerta. Recordé la palabra de Romanos 2:5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Eso fue lo que él hizo. Acumuló destrucción sobre su cabeza, día tras día, pecado tras pecado, hasta que el peso fue insoportable. Hay quienes creen que la muerte es el fin, que todo se apaga y listo. Pero yo vi que al morir, el alma despierta con más claridad que nunca. Ya no hay mentiras, ni excusas, ni máscaras. Todo es expuesto ante el juez supremo. Y sin Cristo como abogado, no hay defensa posible. Escobar tenía aliados, armas, protección. Pero en el momento final, nada de eso sirvió. El que lo traicionó fue uno de los suyos. Y eso es típico del diablo. Te usa, te engaña, te levanta y luego te destruye, porque desde el principio es mentiroso y padre de mentira, como dijo Jesús. Juan 8:44. Vi cómo los demonios celebraban su caída. Era como si fuera una victoria especial, no por quién era, sino por cuántos imitadores había dejado. Su condenación era un trofeo para las tinieblas, un testimonio eterno de lo que sucede cuando se vive sin Dios y se muere sin arrepentimiento. Pero también vi una línea delgada, casi invisible, que separaba la vida de la muerte. Me estremecí al comprender cuán cerca está cada alma del juicio. Un disparo, una sobredosis, un accidente, un infarto, y en un segundo estás frente al Eterno. ¿Estás listo? Volví a pensar en los jóvenes que hoy consumen su imagen como si fuera cultura pop.
¿Qué pasará cuando ellos crucen esa línea? ¿Quién les advirtió? ¿Quién les habló de la cruz? ¿Quién les dijo que no hay gloria en el pecado? Que la violencia que celebran terminará devorándolos. No fui llamado para entretener. Fui llamado para estremecer, para decir verdades que pocos quieren oír. Y si con este testimonio al menos una persona decide arrepentirse, entonces todo este fuego valdrá la pena, porque hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Lucas 15:7. Vi cómo algunos condenados en el infierno lloraban al recordar las prédicas que ignoraron. Decían: yo estuve en una iglesia, yo escuché la verdad, pero la rechacé. Eso me rompió el alma, porque entendí que no es falta de información, es falta de rendición. Escobar tuvo acceso a todo, incluso a la verdad. Personas le hablaron del Evangelio. Él sabía, él escuchó. Pero creyó que tenía tiempo. Pensó que podía jugar con Dios. Pero nadie puede jugar con el Creador del universo. Él da vida y también la quita. Hay un momento donde la gracia se detiene. No porque Dios se canse, sino porque el corazón humano se cierra tanto que ya no hay entrada. Vi cómo Escobar cerró cada puerta del alma, se blindó, se endureció, hasta que ya no había forma de quebrantarlo. Por eso, hoy te digo, si aún sientes algo en tu corazón, si aún eres sensible a este mensaje, aprovecha, porque si ignoras esta advertencia, puede que sea la última vez que el Espíritu te llame. La Biblia dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Algunos preguntan si él tuvo una oportunidad en su último aliento. Yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero lo que vi me dejó claro que no se arrepintió. Su alma estaba atada, esclavizada, sin luz, sin perdón, y eso no es el destino que Dios quiere para ti. Jesús no murió en la cruz para llenar iglesias, murió para salvarte del infierno, y eso es lo que muchos olvidan. La cruz fue el precio para que no termines como Escobar. La sangre derramada fue el puente para que no caigas donde él cayó, pero debes cruzarlo, debes creer, debes rendirte. No hay otra salida, no hay atajos, no hay religión que te salve, solo Cristo. El mismo que me permitió ver lo que vi, hoy te llama con amor, pero también con urgencia, porque el tiempo se agota, porque la eternidad ya está marcando el reloj. Y mientras escribo esto, siento que hay alguien leyendo con el corazón acelerado. No ignores esa inquietud. Es el Espíritu Santo tocando tu alma. No lo apagues, no lo calles, porque si haces eso, podrías estar caminando al mismo abismo que se tragó a Escobar. En los días que siguieron a esa revelación, comencé a notar cómo el mundo espiritual se volvió más evidente a mi alrededor. No era paranoia, era discernimiento. Veía la oscuridad en lugares donde antes no percibía nada. Entendí que las tinieblas no siempre se manifiestan con violencia. A veces se camuflan de éxito. Vi rostros hermosos, sonrisas perfectas, influencers, admirados, pero por dentro vi cadenas. Muchos estaban tan atrapados como Escobar, solo que con una imagen más pulida. Era el mismo engaño, con otro disfraz. El enemigo no siempre se presenta como monstruo. A veces se viste de ángel de luz. Volvía a cerrar los ojos y las llamas regresaban. No era solo una memoria, era una carga. Dios me la había entregado. Yo sabía que mientras callara, esa visión me quemaría por dentro. Jeremías dijo: había en mi corazón como un fuego, ardiente. Me esforcé por sufrirlo y no pude. Jeremías 20:9. Así me sentía. Entonces comencé a testificar, en iglesias, calles, redes sociales. Al principio, algunos se burlaron, otros me acusaron de exagerado, de sensacionalista, de querer asustar, pero yo no buscaba aceptación, buscaba almas. Cada vez que hablaba, veía lágrimas, gente temblando, jóvenes rompiendo con la oscuridad. Un día,
un muchacho se acercó después de una predicación. Me dijo, estaba por hacer un pacto con una secta. Quería poder, dinero, respeto. Pero tu testimonio me sacudió. Vi mi futuro en las llamas. No quiero terminar como Escobar. Lloramos juntos. Dios lo salvó esa noche. A partir de ahí, entendí que este testimonio no era solo una advertencia, era una llave, una herramienta divina para rescatar a los que estaban al borde del mismo precipicio. Porque si Dios me permitió ver el infierno, fue porque hay otros que aún pueden evitarlo. Un pastor mayor me dijo algo que jamás olvidé. Cuando dejas de predicar el juicio, dejas de valorar la cruz. Esas palabras me atravesaron, porque muchos quieren la resurrección, pero sin pasar por el Gólgota. Quieren promesas, sin obediencia, gloria, sin santidad. Escobar, en su apogeo, se creía intocable. Incluso tenía su propia capilla. Se decía devoto, pero su fe era superstición, no rendición. Visitaba brujos y al mismo tiempo hablaba de Dios, pero el Señor no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Él no acepta mezclas. En otra visión, vi a personas que hoy están vivas, pero con sus nombres ya marcados por el infierno. No por destino, sino por elección. Caminaban directo a la condenación, mientras se reían, bebían, bailaban. Y una voz tronó en mi espíritu. A menos que se arrepientan, todos perecerán igualmente. Lucas 13:3. Volví a ver a Escobar, no en su tormento esta vez, sino en sus recuerdos. Vi su infancia, su adolescencia, sus primeras decisiones, y entendí que el infierno no comienza al morir, comienza cuando eliges rechazar la voz de Dios una y otra vez, hasta que ya no la escuchas más. Vi cómo el pecado lo fue envolviendo, lentamente. No fue de un día para otro. Primero una mentira, luego una traición, luego un crimen. Cada decisión lo alejaba más de la luz, hasta que se volvió ciego, y cuando quiso ver, ya no podía. Sus ojos estaban sellados. Entonces me arrodillé y lloré por misericordia, no por él, sino por nosotros, porque todos estamos a una decisión de caer en lo mismo. La diferencia no está en nuestros actos, sino en nuestra rendición. No somos salvos por mérito, sino por gracia. Pero esa gracia debe ser recibida con humildad. El infierno no está lleno solo de criminales. Está lleno de orgullosos, de religiosos vacíos, de almas que pensaron que podían salvarse solas. Escobar fue solo un reflejo extremo de un corazón rebelde. Pero esa misma rebeldía vive en millones hoy. Recordé las palabras de Jesús a los fariseos: los publicanos y las rameras os precederán en el reino de Dios. Mateo 21:31. Porque ellos al menos sabían que necesitaban salvación. Escobar nunca lo reconoció. Fue su ruina. Fue su cadena. Cada vez que predico este mensaje, siento oposición. No es natural. Hay una resistencia espiritual. Porque el enemigo odia que se expongan sus trampas. Él preferiría que yo callara, que hablase de motivación, de bendición, de éxito. Pero la verdad no puede ser negociada. El Señor me ha dicho: no temas sus rostros. Yo estoy contigo. Habla. Despierta a los dormidos. Levanta la voz, porque muchos mueren cada día sin haber oído la verdad. Y yo he prometido obedecer, aunque me cueste todo. Escobar no fue el primero, ni será el último. Hay muchos Pablos hoy, en distintas formas, en distintos niveles, pero todos con la misma herida: ausencia de Cristo. Y mientras esa ausencia exista, el infierno seguirá ampliando sus fronteras. Pero si uno, aunque sea uno, escucha este testimonio y cae de rodillas, entonces todo vale la pena. Porque lo que vi fue terrible, sí. Pero lo que Cristo ofrece es infinitamente más glorioso. El cielo es real y está más cerca de lo que imaginas.
Solo debes mirar hacia arriba y rendirte. Poco después de predicar ese mensaje en una vigilia, una mujer se me acercó temblando. Me contó que durante años había hecho oraciones a Escobar, creyendo que su espíritu podía ayudarla a proteger a su familia. Al oír mi testimonio, sintió que una sombra se le desprendió del pecho. Cayó de rodillas y gritó: «Perdóname, Jesús, fui engañada». Esa noche fue libre. Empecé a entender que la idolatría moderna no siempre tiene forma de estatuas. A veces tiene cara de narcotraficante, de artista, de influencer. Escobar, sin saberlo, se convirtió en ídolo para generaciones enteras. Un ídolo de sangre, un ídolo de muerte, un falso rey sin trono eterno. Vi a jóvenes con su rostro tatuado, repitiendo sus frases como si fueran proverbios. Me dolió el alma. Pensé en lo que Jesús dijo: «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Mateo 6:21. ¿Qué tesoro han escogido estas almas? ¿Qué destino están abrazando sin saberlo? Una noche, mientras oraba solo en casa, el Espíritu me llevó otra vez en visión. Esta vez no fue al infierno, sino a un valle lleno de huesos secos. Eran millones, inertes, fríos, y una voz me dijo: «Estos son los que siguen al espíritu de Escobar. Tienen apariencia de vida, pero están muertos». Comencé a clamar, como en Ezequiel 37, pidiendo que el aliento de Dios soplara sobre esos huesos. Sentí que una guerra espiritual se libraba en ese instante. Espíritus de engaño, muerte, ambición y violencia chillaban, resistiendo la luz. Pero uno a uno, los huesos comenzaron a temblar. Dios me mostró que aún hay esperanza, que mientras haya aliento, hay posibilidad de redención, que aunque el infierno se llenó de Pablo Escobar, el cielo todavía puede llenarse de exidólatras, ex-violentos, ex-esclavos. El sacrificio de Cristo sigue vigente y su sangre sigue gritando por misericordia. Al día siguiente, prediqué con más fuego. No pude callar. Miré los ojos de los que me escuchaban y vi lágrimas contenidas, orgullo, derrumbado, almas al borde del quebranto. Sentí que hablaba desde la herida misma, desde el borde de la eternidad, porque lo vi, y no puedo negarlo. Escobar vivió como si fuera inmortal, pero su final fue brutalmente humano. Balas, sangre, traición, sin honor, sin gloria, y su eternidad fue aún peor. Fuego, burla, tormento, una corona falsa caída en el lodo. Su historia es la advertencia más viva que el mundo moderno ignora. Recordé entonces lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Escobar creyó estar construyendo un imperio, pero solo edificaba su propia tumba. Cada ladrillo de cocaína fue una piedra más sobre su sepultura eterna. Algunos me escribieron diciendo: «Tú no sabes si Escobar se arrepintió en el último segundo». Les respondí con temor y temblor: «No juzgo su corazón, pero lo que vi fue real. Si se arrepintió, fue tarde, porque sus gritos no eran de redención, eran de desesperación perpetua. Vi cadenas espirituales, no metáforas, cadenas reales, forjadas con odio, con sangre, con orgullo. Lo ataban de pies y manos. Cada eslabón representaba una vida quitada, una mentira dicha, una alma corrompida. Él no podía moverse, era un rey encadenado en su propio infierno. Vi demonios con aspecto de hienas, riendo alrededor suyo. Uno de ellos gritaba: «El patrón de los condenados, el héroe de los ciegos». Y entendí que el enemigo no respeta a los suyos, solo los usa, y cuando ya no sirven, los devora. Es su naturaleza. Entonces miré hacia arriba, hacia una luz que no podía describir, y escuché una voz potente, suave pero firme. «Diles que hay salvación. Diles que mi sangre puede limpiar incluso al que fue como él. Diles que mi misericordia alcanza hasta los confines del pecado más sucio». Me quebré.
No podía entender cómo un Dios tan santo aún ofrece perdón después de tanto horror. Pero ahí está la cruz. Ahí está el milagro. Jesús murió, no por los buenos, sino por los peores. No por los limpios, sino por los sucios. No por santos, sino por pecadores como yo, como tú, como Escobar fue. Pero también entendí que el perdón no es automático. Debe haber un arrepentimiento real, no una emoción pasajera, no una excusa a último minuto. Debe haber rendición total, como el ladrón que reconoció a Jesús en la cruz. Uno fue salvo, el otro, condenado. Estaban al mismo lado, pero eligieron diferente. Escobar tuvo su oportunidad. Todos la tienen. Nadie nace destinado al infierno. Pero muchos eligen ese camino. Eligen el ego, eligen el dinero, eligen el poder y desprecian la gracia, no por ignorancia, sino por arrogancia. Y esa arrogancia los encadena hasta la eternidad. Desde ese día, cada vez que predico, veo una llama detrás de mí. No es literal, es el recuerdo de lo que vi. Es el ardor de las almas gritando desde lo profundo. Y no me deja dormir, no me deja descansar. Porque sé que hay millones caminando hacia donde Escobar cayó. Este mensaje no es mío, no es una historia, es una advertencia celestial, un llamado urgente, una sacudida a tu alma. El tiempo de los juegos espirituales terminó. O corres a la cruz, o te arrasará el juicio. No hay punto medio, no hay área gris, es vida o muerte, luz o tinieblas, cielo o infierno. Y ahora que sabes esto, no puedes decir que no fuiste advertido. No podrás alegar ignorancia cuando estés frente al trono. Dios te está hablando, no a otros, a ti. Escucha, tiembla, ríndete, porque el precio del alma es eterno. Desde que comencé a contar lo que vi, he sido atacado, ridiculizado y rechazado por muchos. Me llamaron fanático, mentiroso, extremista, pero no me importa. Yo sé lo que el Señor me mostró. Y si callo, las piedras hablarán. Porque el infierno no es un mito, es una realidad más viva que la carne misma. Una noche, mientras dormía, fui sacudido por un sonido que parecía un llanto multiplicado por 1000. Me levanté sobresaltado y el Espíritu me habló claramente. Son las almas que caen cada minuto, sin conocerme. Me arrodillé y lloré con una angustia que no sé explicar, como si el cielo mismo gimiera por los que se pierden. Vi a Escobar una vez más. No pedía ayuda, no clamaba por compasión, solo gritaba el nombre de Jesús con una mezcla de rabia y terror. Y comprendí, en el infierno todos creen, pero ya es demasiado tarde. El diablo no necesita convencerte de que no existe. Le basta con que lo ignores hasta el último suspiro. Muchos preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando Escobar mataba, traficaba y destruía? Yo les respondo, Dios estaba ahí, esperando, llamándolo una y otra vez, enviando a sus siervos, hablándole a través de pesadillas, poniendo cristianos en su camino. Pero él rechazó todo, y cuando la paciencia divina se agotó, vino el juicio. Escuché demonios burlarse diciendo, nos ayudó a condenar naciones enteras, era nuestro instrumento preferido, y ahora es nuestro prisionero. Cada palabra era un látigo, un eco del precio que se paga por servir a las tinieblas, aunque sea sin saberlo. En otro momento, vi una especie de tribunal en lo profundo del abismo. No era como los nuestros, era oscuro, gélido, lleno de gritos. Allí se presentaban acusaciones espirituales, y vi el expediente de Escobar, interminable, abrumador. Cada crimen, cada alma afectada, cada pacto. La justicia celestial no olvida nada. Pero también vi otra cosa, un libro blanco, el libro de la vida, y su nombre no estaba escrito. Eso fue lo más aterrador, porque ese libro no registra fama, poder, ni logros humanos, solo registra
a los que han sido lavados por la sangre del Cordero, y él nunca lo fue. El juicio no es un invento religioso, está escrito en Apocalipsis 20. Y fueron juzgados los muertos, y el que no se halló inscrito en el libro de Minolemansin. La vida fue lanzado al lago de fuego. Esa palabra es real. Yo la vi cumplida en Escobar, no como una alegoría, sino como un decreto eterno. Después de todo esto, no puedo orar igual. No puedo predicar igual. No puedo vivir igual. Todo en mí cambió. El fuego de la revelación me consumió por dentro. Y ahora vivo con una sola misión: que nadie más termine como él, que al menos una vida se salve del destino que vi. He hablado con ex sicarios, con ex brujos, con traficantes arrepentidos, y todos me dicen lo mismo. Si alguien me hubiera hablado antes, quizás no habría caído tan profundo. Pero aún así, sus ojos brillan cuando descubren que el perdón sigue disponible, porque la cruz sigue abierta. Lo que viví no es entretenimiento, no es una historia más para contar. Es una herida en el alma del cielo, un clamor divino que dice: vuelve a mí, detente antes de cruzar la línea. Y si con mis palabras alguien escucha ese clamor, entonces habré cumplido con mi propósito. Muchos se sienten atraídos por lo prohibido, por lo oscuro, por lo que promete poder sin límites, pero no ven la trampa. No escuchan el clic de la cadena que se cierra. No sienten el aliento frío del infierno rozando su nuca, hasta que es demasiado tarde. Vi a adolescentes riendo mientras cantaban canciones que glorifican el narcotráfico. Vi tatuajes de Escobar en la piel de jóvenes que ni siquiera saben quién fue realmente. Y sentí dolor, porque el enemigo está ganando terreno en sus mentes, mientras la iglesia guarda silencio. Pero yo no guardaré silencio, no mientras respire, porque el mismo Dios que me mostró el infierno me dio voz para hablar. Y no hablaré suavemente, no endulzaré el mensaje. Jesús no murió en silencio, y yo no testificaré a medias. Vi ciudades enteras bajo una nube gris, espiritual, y dentro de esa neblina vi pactos, maldiciones, muertes sin sentido. Todo conectado, todo encadenado, y vi que muchos de esos hilos llevaban el nombre de Escobar. Él fue una raíz amarga, y su fruto aún contamina generaciones. Pero también vi una espada de fuego cortando esas cadenas, una espada que descendía desde el cielo y quebraba pactos. Era la palabra viva, la verdad encarnada, y donde esa espada entraba, el infierno temblaba, porque el poder de Cristo no tiene rival. Entonces, entendí que el testimonio que me fue dado es una espada. No es para acariciar, es para cortar, para separar luz de tinieblas, verdad de mentira, salvación de condenación. Y si esa espada te hiere hoy, es para que no te queme el fuego mañana. Escobar ya no puede elegir, pero tú sí. Él ya no puede pedir perdón, pero tú sí puedes. Él ya no tiene redención, pero tú, que estás leyendo estas líneas, aún estás a tiempo. Y si escuchas su historia como advertencia, quizás algún día tu historia será testimonio de salvación. Y si alguna vez llegas a olvidar todo lo que te he contado, recuerda esto: el infierno es real, pero también lo es la cruz. El juicio es inminente, pero la misericordia también. Solo hay una decisión que puede cambiar tu eternidad, y esa decisión es ahora. Después de esa última visión, comencé a sentir un peso aún mayor sobre mis hombros. No era depresión ni ansiedad, era una carga divina. El Espíritu me recordaba constantemente: habla, aunque no te escuchen; grita, aunque se burlen; advierte, aunque te odien, porque el centinela que no avisa será culpable de la sangre. Recordé a Ezequiel 33:6, donde dice que si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo muere, la sangre será sobre él. Yo no podía permitirme ese juicio. Lo que vi sobre Pablo Escobar no era solo un dato oscuro de la historia, era una trompeta celestial, y debía sonar. Una noche, mientras predicaba en una plaza pública, un hombre se me acercó furioso. Me gritó que no hablara mal de Escobar,
que él había hecho más por los pobres que cualquier político. Vi en sus ojos un fanatismo ciego. No era solo admiración, era una forma de culto. Lo miré con compasión y le dije: hermano, no te hablo desde el odio, te hablo desde lo que vi con mis propios ojos espirituales. No estoy juzgando su pasado, estoy advirtiendo sobre su eternidad. Él se quedó en silencio, bajó la cabeza y se fue. Esa fue la primera vez que entendí que muchos no quieren soltar a Escobar, porque su figura justifica su propia rebelión. Lo ven como símbolo de poder sin reglas, de éxito sin límites, pero no saben que su alma está pagando un precio eterno por cada centavo, por cada bala, por cada paso en tinieblas. Vi un mural en una escuela donde estaba su imagen junto a otros héroes latinoamericanos. Sentí náuseas. ¿Qué clase de mundo celebra al destructor? ¿Qué sociedad exalta al que sembró muerte y caos? ¿Qué confusión diabólica ha invadido las mentes de los hombres? Y entonces el espíritu me llevó al Salmo 73, donde Asaf se preguntaba por qué a los impíos les iba bien. Pero al final dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Eso fue lo que yo vi, el fin de Escobar, no su gloria temporal, su destino eterno. No puedo negar que hubo un momento en que sentí temor, temor de represalias, temor de tocar un ídolo cultural, pero más fuerte fue el temor de Dios. Y su voz me dijo claramente: no toques al impío con reverencia, denuncia su pecado con temor y temblor. Desde entonces, mis mensajes cambiaron. Dejé de predicar para agradar, comencé a predicar para salvar, y eso me ha costado amigos, plataformas, invitaciones, pero también ha abierto puertas sobrenaturales, porque cuando uno se alinea con la verdad, el cielo respalda con fuego. En una vigilia, una joven confesó que estaba a punto de hacer un pacto con un cartel. Quería dinero rápido para salir de la pobreza, pero al escuchar el testimonio, rompió los papeles del contrato y cayó de rodillas. No quiero terminar como Escobar, gritaba, y esa frase quedó marcada en mi espíritu. Vi en visión una tumba abierta, donde caían miles de personas vestidas de fiesta. No gritaban, no luchaban, caían riendo, hasta que sus rostros se transformaban en horror al llegar al fondo. Era una imagen del mundo actual, celebrando su condena, sin entender el final. Cada vez que veo la foto de Escobar muerto, con su cuerpo hinchado y su rostro sin paz, recuerdo las palabras de Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Él ya fue juzgado. Su sentencia es irrevocable. El infierno que vi no era, como los cuentos religiosos, era real, tangible, ordenado en su caos. No era un lugar descontrolado. Era una prisión perfecta, diseñada para castigar sin descanso. Y en ese lugar, Escobar no tenía poder. Era uno más, un esclavo eterno. Algunos creen que con una oración, a último momento basta, pero no se puede burlar a Dios. Él conoce los corazones, no busca palabras vacías, sino rendición genuina. Escobar no se rindió. Su corazón estaba endurecido. Hasta su último aliento, pensó que podía salirse con la suya. Vi también a personas que admiraban a Escobar, pero al conocer este testimonio, rompieron toda imagen, toda canción, toda película que lo glorificaba. Fue como un acto profético, como arrancar un altar de Baal del corazón. Y después de eso, sus vidas cambiaron por completo. Una mujer me dijo entre lágrimas: mi hijo quería ser como Pablo Escobar, pero ahora quiere ser como Pablo el apóstol. Ese fue uno de los momentos más impactantes que viví, porque supe que este mensaje no solo denuncia, también transforma. Cada día, el infierno se amplía para recibir a los que rechazan la verdad. Isaías 5:14 dice: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Pero cada alma que se arrepiente, cada uno que se aparta de la oscuridad, cierra una puerta en esa expansión. Este testimonio no es para entretener, es para estremecer. No es para curiosos,
es para valientes, porque solo los valientes aceptan mirar de frente su destino eterno y cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es Dios hablándote. No dejes pasar esta oportunidad. El mismo Jesús que me rescató a mí, quiere rescatarte a ti. No termines como Escobar, no te pierdas en la oscuridad. La luz está aquí, la cruz está abierta, corre hacia ella. Ahora, después de tantos meses predicando este mensaje, noté que algo comenzó a cambiar en mí. Ya no podía disfrutar de las cosas pequeñas sin pensar en la eternidad. Cada comida, cada conversación, cada silencio. Era una oportunidad para sembrar salvación o para desperdiciar el tiempo. Porque ahora sabía lo que estaba en juego. Una madrugada, mientras oraba en el monte, tuve otra experiencia espiritual. Vi un mapa del mundo y sobre él, rostros con ojos vacíos, sin pupilas, caminando en círculos como zombies espirituales. Y entre ellos, vi figuras con camisetas que decían plata o plomo, imágenes de Escobar y frases como el patrón del mal. Era una idolatría moderna, silenciosa, pero profundamente maldita. La voz del Espíritu me habló fuerte. Mientras glorifiquen a los que sirven a las tinieblas, muchos seguirán cayendo al abismo. Tú has visto lo que les espera. Levántate y ruge. Esa palabra me estremeció como un rayo. Me puse de pie y comencé a declarar salvación sobre cada rostro que vi en esa visión. Pasaron días donde no podía dormir. No era insomnio natural. Era una carga espiritual. Sentía los lamentos de los que ya no podían volver. Escuchaba frases como: ¿por qué nadie me dijo la verdad? ¿Por qué me dejaron admirar a Escobar? ¿Por qué me ofrecieron religión sin arrepentimiento? Vi demonios disfrazados de productores, directores, cantantes. Manipulaban culturas enteras. Exaltaban la figura del narcotraficante como un modelo a seguir. Y detrás de cada serie, cada canción, cada tatuaje, se ocultaba un portal, un acceso al infierno, una invitación disfrazada de entretenimiento. Y me quebré, porque entendí que no solo estamos luchando contra la ignorancia, sino contra un sistema espiritual diseñado para destruir. Un sistema que usa la cultura como veneno lento. Y Pablo Escobar es solo una de las máscaras favoritas del diablo para seducir a los jóvenes. Prediqué en una cárcel de máxima seguridad. Al hablar del destino eterno de Escobar, hubo un silencio sepulcral. Luego, un interno levantó la mano y dijo: yo admiraba a ese hombre, pero ahora quiero seguir a Cristo. No quiero terminar como él. Su rostro era duro, pero sus ojos lloraban. El Evangelio no es solo para los buenos. Es para los quebrados, para los que han sido mentidos, para los que se creen demasiado sucios para ser amados. Pero el infierno no discrimina, y el cielo tampoco. Ambos están abiertos, pero tú eliges. ¿Cuál será tu morada? Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14 que el camino ancho lleva a la perdición, y muchos entran por él. El estrecho lleva a la vida, y pocos lo hallan. Escobar caminó por el camino ancho, y llegó al lugar donde todos esos caminos anchos terminan. Pero tú aún puedes girar. Vi a pastores temerosos de predicar sobre el infierno, porque no quieren ofender. Pero, ¿de qué sirve predicar mensajes bonitos si no advierten del destino eterno? Es como ver una casa ardiendo y sonreír desde afuera, sin decir nada. Eso no es amor, eso es crueldad disfrazada de cortesía. En una visión breve, vi a Escobar en una celda ardiente, atado a sus propios logros, sus mansiones, sus carros, su dinero. Todo lo rodeaba en forma de fuego. No podía escapar. Cada cosa que construyó fuera de Dios se convirtió en tormento. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Vi ángeles llorando, no porque estaban vencidos, sino porque saben cuánto se pagó en la cruz. Saben que la sangre de Jesús fue suficiente para todos, incluso para Pablo Escobar. Pero aún así, muchos la desprecian.
y eso rompe el corazón celestial más que el pecado mismo. En otra ciudad, un joven interrumpió mi predicación y dijo, ¿estás seguro de que él está en el infierno? Le respondí, no hablo desde su historia, hablo desde lo que vi, y si Dios me permitió verlo, es porque hay millones siguiendo sus pasos, sin saber su final. El joven se sentó. No dijo nada más, pero al final del servicio fue el primero en entregarse a Cristo. Su novia también lloró. Me dijo, pensábamos que el infierno era una idea religiosa, pero ahora sentimos su peso. Desde entonces, cada mensaje mío incluye esta verdad. El infierno no fue hecho para los humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Pero el que elige el pecado voluntariamente está tomando la misma dirección, no por castigo, sino por elección. Escobar no fue más malvado que muchos. La diferencia fue su exposición. Pero en el reino espiritual, lo que importa no es cuán grande fue tu pecado, sino si permitiste que la sangre de Cristo lo limpiara. Él no lo permitió. Tú sí puedes. Hoy entiendo que contar esta historia no es una opción. Es una asignación divina. El cielo me confió esta revelación para despertar a los dormidos. No quiero aplausos. No busco fama. Solo quiero ver almas salvándose antes de que la eternidad se cierre para ellas. Una vez soñé con una puerta dorada. Se cerraba lentamente y miles corrían hacia ella, pero solo unos pocos llegaban a tiempo. Los demás golpeaban, lloraban, gritaban, pero ya era tarde. Esa puerta era Jesús, y Él no estará abierta para siempre. Este es tu momento. No juegues con lo eterno. No adores ídolos de barro con sinoncis, perfume de pólvora. No sigas figuras que terminaron en fuego. Cristo es el único camino, y si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón.